Dios te bendiga. Gracias por acceder al canal de nuestra iglesia. Nuestra meta es poder alcanzar a muchas personas para Cristo. Y la mejor forma en la que tú nos puedes ayudar es compartiendo este mensaje con otras personas. Al final de este video, te agradeceríamos mucho si le das like y te suscribes para que así no te pierdas ninguna de las próximas enseñanzas. Que Dios te bendiga y te dejo con la prédica de hoy. Hermanos, abran sus Biblias en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a estar leyendo versículos del 15 al 17. Y para los que les gusta tomar nota, titulé esta enseñanza: Jesús promete darnos el Espíritu Santo. Jesús promete darnos el Espíritu Santo. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de quién es Jesús. Por lo mismo de que Jesucristo dice de que la vida eterna es que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. Esto es la vida eterna. Y vivimos en un mundo donde el mundo asume que ya conocen a Jesús, y donde quiera que mencionan a Jesús, la gente cree que estamos hablando acerca del mismo Jesús. Pero la Biblia habla acerca de un Jesús que nos venden en Hollywood, ni de Jesús que nos venden en unas iglesias o algunas religiones, como que Él es un genio de la lámpara que te da todo lo que tú le pidas. Ese no es el Jesús de la Biblia. Por eso queríamos estudiar acerca de quién era Jesús. Hace unos meses atrás empezamos estudiando hablando acerca del Padre. ¿Quién es Dios, el Padre? Sus atributos. De manera que podamos conocerlo en profundidad, a nuestro Dios perfecto y verdadero. El día de hoy vamos a empezar la serie conociendo al Espíritu Santo. Y haciendo la transición, quería que viéramos cómo Jesús nos da la promesa del Espíritu Santo y qué viene incluido en esa promesa. Leamos lo que dice el versículo 15 en adelante. Juan 14, del 15 en adelante. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Este pasaje que estaremos viendo hoy tiene que ver con el discurso final de Jesús antes de ir a la cruz. Ese discurso que Jesús tuvo con sus discípulos en la intimidad de la cena, la última cena que tuvo con ellos, Él les da un discurso donde Juan lo relata entre, creo que son 4 capítulos, del 14 al 17, donde explica perfectamente la función del Espíritu Santo, las promesas que Él dejó para nuestras vidas y lo que Él quiere hacer con la iglesia. Creo que es muy importante porque fue el último discurso que Jesucristo dio, contando todos los discursos que Él dio. Creo que este fue el más largo después del Sermón del Monte. Pero este es uno de los pasajes que, si no estuviera escrito lo que está aquí, no hubiéramos descubierto que somos los receptores de una herencia perfecta dada por Dios. Una herencia que no puede medirse en términos humanos. Dios nos ha dado unas promesas que están o que sobresalen por encima de cualquier promesa que cualquier ser humano pueda hacer en tu vida. La mayor parte de este capítulo o de estos capítulos consisten en promesas dadas por Jesucristo antes de ir a morir. Él empezó a dar promesas, no promesas emocionales como cuando a veces uno empieza a prometerle cosas a alguien que ama a través de las emociones. Estos fueron promesas objetivas, dadas a su iglesia, dadas a sus discípulos. Y la transición que Jesús hace entre Él y el Espíritu Santo, sabiendo de que Él iba a Dios, es espectacular. Jesús, como Rey y Señor, Él demanda obediencia. Eso siempre se ha visto en todas las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero aquí, antes de Él pasar a la promesa, Él les da un mandamiento. Lean el versículo 15. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que Él exige. Si ustedes verdaderamente me aman, guarden mis mandamientos. La evidencia de que amamos a Jesús es cuando caminamos en obediencia. Miren el versículo 21. Dice en el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. De manera que el Padre y el Hijo nos van a amar cuando nosotros ponemos en práctica sus mandamientos. Y dice: y además de esto, yo me manifestaré a ellos. Ahora, la misma pregunta que tiene aquí Judas,
Es la misma pregunta que muchos de nosotros nos haríamos. Mira lo que dice el versículo 22. Le dijo Judas, y específicamente no el Iscariote, el que lo entregó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La forma en la que Cristo se va a manifestar en nuestras vidas es viniendo a nuestras vidas personalmente, morando en nosotros. Él va a venir de una manera especial a morar con nosotros, Él y el Padre juntos. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que precisamente Él va a venir a nosotros. Nosotros, cuando obedecemos a Dios, estamos amando al Padre, así como Jesús amó al Padre. La obediencia es la evidencia de que amamos a Dios. Ahora, ¿cuál es este mandamiento? Porque nos dice que hay un mandamiento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes me aman verdaderamente, si ustedes dicen que me aman, como dicen que me aman, guarden mis mandamientos. Estaba escuchando un niño que decía a su esposa: yo, para mostrarte mi amor, yo si puedo, te bajo la luna. La luna, si puedo, voy al cielo y te bajo las estrellas también. Y la esposa le dijo: sí, pero empieza por lo menos sacando la basura de la casa para que me muestres verdaderamente el amor. Si nosotros amamos a Dios, pongámoslos en acción. Mostremos que verdaderamente amamos a Dios. No simplemente lo digamos de palabra, sino que lo pongamos en hecho y en verdad. Pero ¿cuál es ese mandamiento? Miren lo que dice en Juan 15, en el versículo 12. Él dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tenemos que amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Eso es un amor que sobrepasa cualquier entendimiento. Porque esto es un amor de decir, yo me estoy sacrificando por ustedes, de esa misma forma ustedes se tienen que sacrificar los unos por los otros. Priorizar a los otros, priorizar a tu hermano, priorizar a esa persona que dices que amas en la fe. Dice versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. De manera que nosotros venimos a ser no siervos, sino amigos de Jesucristo. Somos amigos cercanos a Jesucristo, y Él lo dice bien claro: vosotros sois mis amigos, versículo 14, si hacéis lo que yo os mando. Pero Jesús, ¿cómo vas a ser mi amigo si me estás mandando? ¿Cómo vas a ser mi amigo si me estás mandando? Una persona que me está mandando o es mi jefe o es mi papá. Y dice: sí, pero es que yo también soy Señor. Y la evidencia en la que ustedes me van a mostrar que me aman es cuando ustedes ponen en práctica lo que yo les digo. Y no solamente van a mostrar que son mis discípulos, sino que son mis amigos. Estamos tan cercanos como un amigo verdadero. Pero incluso en el Antiguo Testamento, Dios demandaba obediencia. Y lo interesante de todo esto es que Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ningún Dios en toda la historia ha demandado amor para obedecerle. Todos los dioses paganos que existen a través de toda la historia han demandado obediencia a través de rituales, a través de muchísimas otras expresiones que el ser humano puede hacer, pero Dios dice: si ustedes verdaderamente quieren obedecerme, tienen que amarme. Tienen que amarme. ¡Wow! Esto es más que simplemente hechos. Esto no es simplemente yo decir: bueno, dame los 10 mandamientos, tú por allá haz tu vida, Dios, y yo por aquí con esos 10 mandamientos, con que los cumpla, ya está. No tenemos una relación. No. Para tú poder verdaderamente, genuinamente obedecer mis mandamientos, tienes que amarme. Quiero que me obedezcas porque me amas. No es simplemente porque lo tengo que hacer, sino porque tú dices: lo hago porque amo al Señor. Me duele porque es difícil obedecerle, pero lo hago porque lo amo. Ese siempre ha sido lo que Dios ha demandado incluso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 6 del 5 al 6, escuchen lo que dice. Y quiero que vayan conmigo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 en adelante. Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es, que no quede nada de ti que no ama a Dios. Toda tu alma
con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, pero eso es amor. Sí, pero te lo estoy mandando, lo estoy exigiendo de ti. Dice, estarán sobre tu corazón. En esa parte íntima que nadie puede ver, es ahí donde tiene que estar grabado. En tu corazón. Y además de estar en tu corazón, dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. De manera que nosotros no podemos decirle a los hijos, tienes que amar a Dios, tienes que obedecer a Dios. Tienes que enseñarle, tú tienes que enseñarle a amar a Dios. Es por eso que muchas veces nuestros hijos se van al mundo, porque no le enseñamos a amar a Dios, sino que le enseñamos simplemente a obedecer a Dios. De manera que la obediencia no viene por amor, sino porque lo dice mi papá y lo tengo que hacer, o lo dice mi mamá y lo tengo que hacer. Dice, tienes que enseñarle a tus hijos a amar a Dios. Y dice, y la repetirás a tus hijos. Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es la costumbre que tenemos la mayoría de los cristianos, que tenemos versículos bíblicos por todas partes en las casas, recordando lo que Dios nos dice para nosotros poder mirar a ellos y decir, yo debo amar a Dios. Pero lo que me encanta es que Él dice, amarás al Señor tu Dios. Tienes que amar a Dios. Tienes que esforzarte por amar a Dios. Y la mejor manera en la que muestras que lo amas es obedeciendo su palabra. Pero además del mandamiento de amarnos, hay otro mandamiento que Él les dejó a sus discípulos. Porque dice que cuando obedezcan estos mandamientos, dice, yo rogaré al Padre. ¿Cuál es este otro mandamiento? Pasen a Hechos. En Hechos capítulo 1, el libro que está después de Juan. Está Juan, el libro que estamos leyendo, y luego después de Juan viene el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante, antes de Jesucristo irse, después de haber resucitado, Él le dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa, pero esa promesa viene acompañada con un mandamiento: quédense en Jerusalén. Ustedes tienen que quedarse en Jerusalén. El mandamiento era, ámense unos a otros, así como yo os he amado, pero además de esto, quédense en Jerusalén, porque yo les voy a dar la promesa que les había dicho. Eso también lo dice en Lucas 24:49, antes de Él ascender al cielo. Ellos tenían que esperar la promesa en Jerusalén. Dios siempre priorizó a Jerusalén. Además de que los discípulos seguramente tenían la tentación de irse huyendo debido a la persecución que iba a venir sobre ellos. Él les dice, ustedes, yo sé que va a venir persecuciones, yo sé que van a venir momentos difíciles, pero ustedes tienen que permanecer en Jerusalén. Ustedes deben de permanecer en Jerusalén, y cuando se mantengan en Jerusalén, yo mandaré la promesa dada por el Espíritu. Esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Escuchemos la promesa. Vuelvan a Juan capítulo 14, versículo 15. Dice el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahora, escuchen bien. En Lucas hay una parte en la que Jesús está hablando con los discípulos y Él dice que Él le dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Pero aquí Él está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que les dé el Espíritu Santo. De manera que antes que ellos se lo pidan a Dios, ya Jesucristo rogó por ellos para darles el Espíritu Santo. Jesús ya ruega por nosotros al Padre. Él siempre ruega. No es como los católicos romanos que dicen que Ave María ruega por nosotros. Ella no puede rogar por nosotros. El único que puede rogar por nosotros es Jesucristo. Él dice, yo voy a rogar al Padre. Yo voy a hablar con el Padre para que Él os envíe la promesa del Espíritu Santo. Dice en Hebreos 7, del 22 al 25, que Jesús nos salva perpetuamente y vive siempre para interceder por nosotros. Dice que vive siempre para interceder por cada uno de nosotros. De manera que Jesús siempre está intercediendo, siempre está orando, siempre está rogando al Padre por cada uno de nosotros. En Romanos 8, del 31 al 34 dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Y luego salta y dice, si Cristo murió, resucitó, y además de esto dice que Él ruega por nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios, porque Jesucristo siempre está sentado a la diestra de Dios, rogando por nosotros.
orando por nosotros, hablándole de nosotros al Padre. De manera que no importa el tamaño del pecado que tú cometas, si tú vienes en arrepentimiento y fe, Jesucristo está al lado del Padre, rogando por ti, rogando para que tú estés bien. Pero este ruego de Jesús no es solo para que nosotros estemos bien. Este ruego de Jesús es para darnos al Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 14 y 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Os dará otro consolador. ¿Otro consolador? ¿Hay otro consolador? En el griego hay dos palabras para decir otro. El griego es mucho más preciso que el español y que el inglés y cualquier otro idioma. Yo creo que por eso fue que Dios intencionalmente escogió el griego koiné para escribir su palabra. Y hay dos palabras en griego para decir otro. Una palabra es heteros, que significa una clase diferente. Por ejemplo, esta llave inglesa no encaja, tráeme otra o tráeme otro. De manera que tráeme otra de otra clase. Pero hay otra palabra en griego para otro, que es aios, y también significa otro, pero este otro es de la misma clase. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y dice, me gustó este sándwich, creo que voy a pedir otro. Quiere decir que voy a pedir otro, pero otro igual a ese. Y esa es la forma en la que Jesucristo está diciendo, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador, otro de la misma clase, otro igual a mí. Aios es la palabra que Jesús usa para decir el Espíritu Santo otro. Jesús está diciendo, yo enviaré a uno que es igual a mí. Él no enviará cualquier consolador o un consolador extra. Él enviará a un consolador igual a Él. Uno que nos cuida, uno que nos guarda, uno que nos protege. Jesús fue el consolador para sus discípulos. Ahí mismo en Juan, capítulo 17, en el versículo 11, cuando Él está orando al Padre, miren lo que dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. De manera que este paracleto o este consolador, este otro, es uno como Jesucristo. Es un reemplazo de Jesucristo. Es decir, Él se va, pero automáticamente va a venir otro. La palabra griega para consolador es paraclitos, y significa uno llamado para estar a tu lado. Uno llamado para estar a tu lado. O uno que camina junto a ti. También se puede traducir como defensor, abogado, intercesor o consejero. Es por eso que muchas traducciones dicen que Él es un consolador o Él es un ayudador. La cosa es que se puede traducir de la misma forma. Está dando el significado de quién es el Espíritu Santo, que a la misma vez está dando el significado de quién es Jesucristo, porque Jesucristo es uno que nos ayuda. Él es un abogado, Él es un intercesor que siempre está intercediendo por nosotros y es un consejero. Es por eso que en Isaías capítulo 9 el nombre que se le da al niño que iba a nacer es Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz, porque ese es el nombre del Todopoderoso. Y esta palabra Paracleto se repite solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 5 veces. 4 de ellas para referirse al Espíritu Santo y una de ellas para referirse a Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En Juan 14, 26, en el versículo 26, dice, mas el consolador, y se refiere a quién, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Luego en el capítulo 15, en el versículo 26, lo dice de la siguiente forma, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En el capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Yo os lo enviaré. ¿Dónde lo usa de nuevo? El otro que lo usa es, la quinta vez que se usa, es Juan también. Y es en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Ya no dice consolador, ahora lo traduce como abogado. Uno que nos defiende, uno que está a nuestro lado en los momentos más difíciles, protegiéndonos, defendiéndonos en nuestro favor. Ese nombre, Paracleto, se le da al Espíritu Santo y se le da a Jesucristo. De manera que Jesús es un Paracleto también. Por eso Él dice, os enviaré a otro. Este ruego de Jesús por nosotros es una petición con algo que le pertenece. Es algo que Él tiene derecho a pedir por nosotros. No es como nosotros que a veces le pedimos a Dios por su misericordia. Esta petición que Jesucristo le está diciendo al Padre es una petición con derecho, porque dice que Él nos compró con precio. Él está diciéndole al Padre, dale a ellos la herencia que me pertenece. En esa forma. Esa es la petición que Jesús tiene por nosotros. Y otra cosa que es interesante es la unidad del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre y juntos con el Espíritu Santo. Por ejemplo, miren, el versículo 16, ahí en el 14, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este es el Padre, dándonos otro consolador. Pero luego en el versículo 26 dice, el Padre enviará en mi nombre a este consolador. Pero luego si pasan al capítulo 15, versículo 26, dice, yo os enviaré del Padre. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Primero dice que el Padre es el que lo envía, y luego dice, yo soy quien lo va a enviar del Padre. Primero, el Padre lo envía en mi nombre, y luego dice, yo lo envío del Padre. Esto está mostrando la unidad del Padre con el Hijo, junto con el Espíritu Santo, que vienen ellos tres a morar en nuestras vidas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego en el capítulo 16, versículo 7, los que leímos anteriormente, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, dice, yo se los enviaré. De manera que actúan estos tres en conjunto, porque este es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecto acuerdo, para que nosotros podamos vivir en paz con Dios. Y aunque Jesús ruega por nosotros, no es para aquellos que no lo quieren escuchar. Él ruega por nosotros, pero no ruega para aquellos que no lo quieren escuchar. Pero además de esto, Él no le está rogando al Padre, porque el Padre es un ogro que no nos quiere. No es un ogro que está ahí a ver cuánto Jesús le ruega para que nosotros podamos vivir en paz. Miren lo que dice en el capítulo 16, versículo 26. Capítulo 16, versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. De manera que el ruego que Jesús está haciendo con el Padre es un ruego simplemente legal delante de Dios que tiene que hacer por nosotros, porque el Padre mismo nos ama. Él quiere darnos su Espíritu Santo. Él quiere darnos la herencia de la vida eterna. Es por eso que Él dice, esto no es algo que es difícil para Dios, porque Él mismo os ama. Que es lo que dice Juan, ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, en ese Hijo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre mismo os ama. Ahora vuelvan al capítulo 14, versículo 16. Este Consolador, el cual dice que viene del Padre, que nos dará otro Consolador, dice que nos los va a dar, versículo 16, a mitad del versículo dice, para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Esto es impresionante. Esto tuvo que haber sido impresionante para los discípulos. Tuvo que haber sido impresionante. Y además de impresionante, confortante. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo le está diciendo, yo me voy. Yo me voy, se acabó mi ministerio en la tierra, yo me voy. Ahora sus discípulos, que eran 11, los que estaban fieles ahí con Jesucristo, uno lo negó, los demás habían ido. Ustedes necesitan saber que ustedes no van a quedar solos. Yo me voy, pero los voy a enviar a otro. Pero este otro va a estar con ustedes para siempre. Para siempre. Esto tuvo que ser impresionante para ellos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía temporalmente con las personas. Mire cómo dice en el versículo 17, al final del versículo 17, dice, el cual el mundo no puede recibir
porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Mira, escucha, porque mora con vosotros. Y luego le dice, estará en vosotros. De manera que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y esta forma era en la que el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento con las personas. Estaba con las personas, pero no estaba en las personas. Ahora Él dice, Él va a morar en ustedes. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo solamente estaba en algunas personas, pero estaba con Israel. Pero ahora dice, estará con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes que creen en mi nombre. El Espíritu venía sobre algunas personas para hacer una obra singular en el Antiguo Testamento. Y después de terminar la obra se iba. O cuando la persona caía en algún pecado o desobedecía a Dios, el Espíritu Santo se iba. Por ejemplo, Saúl, cuando Saúl pecó contra Dios, dice que el Espíritu Santo se fue de él. Con Azarías e Isaías, no que desobedecieron, sino que cuando terminó la obra de hacer con ellos, se fue. El Espíritu Santo se fue. Pero les voy a poner un ejemplo un poco más dramático. Vayamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 16. Ustedes conocen la historia de Sansón. Jueces capítulo 16. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Dice en Jueces, the book of Judges, capítulo 14, versículo 6, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Esta fuerza que venía de Sansón era sobrenatural, era una fuerza dada por el Espíritu. Era una fuerza dada para que él peleara contra los filisteos que le hacían la guerra a Israel. Él era juez de Israel. Él tenía que defender a Israel. Por tanto, el Espíritu Santo venía con él para que él tuviera una fuerza sobrenatural y pudiera vencer a estos filisteos o cualquiera que se enfrentara a él. Pero en este caso se enfrenta a un león y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahora, si pasan al versículo 19, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, de manera que ya no estaba sobre él, vino sobre él de nuevo. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Ahora, pasen al capítulo 15, versículo 14. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Tristemente, él rompió el voto que tenía con Dios acerca de no cortarse el cabello. Se corta el cabello, el problema no era Dalila, el problema era que se cortó el cabello. Cuando se corta el cabello, miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 16. Le dice Dalila, y le dijo, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ya no estaba su fuerza. Ya se había cortado su cabello, ya había desobedecido lo que Dios le mandó que hiciese. Por tanto, el Espíritu Santo se apartó de él y él perdió toda su fuerza. De manera que el Espíritu Santo y los discípulos sabían que cuando Jesucristo le está mencionando acerca del Espíritu Santo, ellos sabían perfectamente a quién se refería. Ellos sabían que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre algunos de los jueces, y los usaba para la gloria de Dios. Por eso David oraba en el Salmo 51, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él sabía lo que pasó con Sansón y lo que pasó con Saúl. A Saúl en 1 Samuel 16:14 dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. De manera que el Espíritu Santo venía sobre algunos, venía sobre ellos, los usaba, y cuando ya terminaba la obra con ellos, se iba. Cuando la persona permanecía en desobediencia contra Dios, en confesar sus pecados, el Espíritu Santo se apartaba de ellos, los dejaba solos. Pero Jesucristo les dice a estos discípulos, les voy a dar al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Para siempre. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ahora no hay nada que te pueda separar de ese Espíritu Santo. Los discípulos sabían bien, ellos no eran ignorantes de quién era el Espíritu Santo del que hablaba. Él estaba con ellos, pero ahora estaría en ellos. Al final del versículo 16 dice, para siempre. Para siempre.
Qué promesa, ¿no? Qué promesa. No es que va a estar con nosotros temporalmente, solamente cuando nosotros nos sintamos bien, sino que para siempre. Escuchen, hermano, yo he escuchado a mucha gente que dicen, yo siento la presencia de Dios. Y hay veces que dice, ahí no siento la presencia de Dios. Mi pregunta es, si tú dices que sientes la presencia de Dios a veces y a veces no, ¿quiere decir que la presencia de Dios no está contigo? ¿Cómo puedes decir que porque tú sientes una emoción más fuerte unas veces que otras, ahora vas a decir que esa es la presencia de Dios y cuando no la sientes, esa no es la presencia de Dios? Si dice que estará en nosotros para siempre, en todo momento, en cada circunstancia de tu vida. Cuando sientes adorar y cuando no sientes adorar, Él está en ti. Cuando pecas y cuando no pecas. Cuando estás triste y cuando estás feliz. Es por eso que dice la Biblia que se entristece cuando pecas, porque Él permanece en ti. Se entristece y tú puedes sentir esa tristeza. La puedes sentir, la puedes experimentar, porque Él está en ti. Dios viene a morar ahora en nosotros. En 2 Corintios 1:22 dice que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha dado la garantía del Espíritu. Nos ha dado el Espíritu Santo como una garantía. Todos sabemos que cuando tú compras algún artículo y le pones una garantía, tú sabes que esa garantía es hasta que se venza, pero dice, estará con ustedes para siempre. Esa garantía es para siempre. Tenemos una garantía con Cristo Jesús para siempre y esa garantía es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esos sellados somos, eso quiere decir que somos la luz del mundo. Estamos marcados por Jesucristo, de manera que cuando Jesucristo venga, no hay forma, escucha bien, no hay forma en la que tú puedas escapar de oír su voz, porque Él ya te marcó, Él sabe quién tú eres, Él va donde estás tú y vas a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesucristo, y cuando Él venga, dice que va a venir un sonido de trompeta, que solamente los escogidos de Dios lo van a escuchar. ¿Por qué lo vas a escuchar? Porque ahora tienes al Espíritu Santo que te habilita para que escuches a Dios. Y no es que te vas a escapar o te le vas a quedar a Jesucristo, porque estás marcado para siempre. Para siempre. El Espíritu Santo te marcó para siempre. Efesios 1:13, miren lo que dice. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la promesa que Jesucristo nos está dando y nos dio esa promesa con un sello. Ese Espíritu Santo nos selló. Y esta es la forma en la que Jesucristo dijo que iba a morar en nosotros todos los días. Es por eso que en Mateo 28:20, Él dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y es a través de su Espíritu Santo. Es tan importante la llegada del Espíritu en nuestras vidas que Jesús, si no tenemos al Espíritu Santo, nos llama huérfanos. Lean el versículo 18 ahí en capítulo 14. Después que le dice, Él mora con vosotros y estará con vosotros, miren lo que dice el capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. De manera que si no tenemos al Espíritu Santo estaríamos huérfanos. Es tan triste la condición espiritual de las personas en el mundo que Dios les llama huérfanos. Porque no tienen al Espíritu Santo, no tienen al Padre, por tanto están huérfanos. Pero Él dice, yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Ustedes son los hijos de Dios. Ustedes no van a quedarse huérfanos, porque ustedes son los hijos de Dios. Y dice, el mundo no puede recibir. Dice, miren lo que dice el versículo 17. Este Espíritu, que es el Espíritu Santo, dice que es el Espíritu de verdad. Jesucristo es la verdad, tenemos su palabra, que su palabra es la verdad, pero ahora nos dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Sabes por qué no lo puede recibir? Porque para ellos esto es una locura. ¿Por qué no lo puede recibir? Miren lo que dice el capítulo 1. En el capítulo 1, miren a quién rechazaron primero. Capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De manera que Jesucristo vino y no lo recibieron. Manda a su Espíritu Santo y otros tampoco lo van a recibir porque dice que no lo reconocen. No aceptan al Padre, no aceptan al Hijo y tampoco aceptan a su Espíritu Santo. De manera que están rechazando a nuestro Dios Todopoderoso. Pero Él dice, yo me voy y no los voy a dejar huérfanos. Ninguno de nosotros, no sé hasta ahorita, no sé si ha estado huérfano. Pero cada vez que tú escuchas la historia de una persona que ha estado huérfano, lo único que le gustaría saber es quién es su padre o quién es su madre. ¿Quién es esa persona que lo engendró?
Hay algunos que con odio no les gustaría saber, pero en lo más profundo de su corazón quisieran saber quién es mi mamá y quién es mi papá. Bueno, Jesucristo está diciendo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a mostrar a ustedes al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que está conmigo, está con el Padre. Por tanto, ustedes no pueden estar huérfanos, porque ustedes me tienen a mí, me tienen al Padre, y les voy a enviar al Espíritu Santo, que estará con ustedes para siempre. Y era tan necesaria su muerte, porque dice que sin Él nada podríamos hacer. Nos convenía que Él muriera. Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 4 en adelante. Ya casi vamos a terminar. Dice en el capítulo 16, versículo 4 en adelante, a mitad del versículo, dice: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene, escuchen bien, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escucha bien, hermanos, la mayoría de nosotros preferiríamos tener a Jesucristo. Preferiríamos tener a Jesucristo haciendo milagros, resucitando muertos, echando fuera demonios, haciendo todo tipo de cosas, caminando por el mar, calmando la tormenta. Pero Él dice, escuchen bien, a ustedes les conviene mejor que yo me vaya. Porque estando yo aquí, yo no voy a estar dentro de ustedes. Pero cuando yo me vaya, me voy y voy a estar en ustedes. De manera que ustedes están hechos a mi imagen. Ya no imagen de Adán, sino imagen mía. Y cuando Él venga, ese Espíritu Santo venga, dice, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y dice, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no la pueden sobrellevar. No tienen todavía el Espíritu Santo. Todavía esto que les estoy diciendo a ustedes, todavía no lo pueden sobrellevar. Es difícil que lo puedan recibir, por eso no puedo decirles mucho. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, escuchen bien, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado viene del Padre y viene del Hijo. Y estos capítulos los voy a desarrollar más adelante la semana que viene. Pero quiero que ustedes entiendan esto. Tenemos al Espíritu de verdad, que nos revela la verdad que está en su palabra. Nos guiará a toda la verdad que está en su palabra y glorificará a Jesucristo. El Espíritu Santo vino a mostrarnos a Cristo, a enfocarnos en Cristo, a poder ver a Cristo. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Él vino a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Escucha, el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Cristo está hoy aquí por el Espíritu Santo. Su presencia está aquí con nosotros. Él es nuestro consuelo en los momentos más difíciles. Él es nuestra ayuda en los días cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos. En esos momentos Él está ahí confortándonos. Nos consuela cuando hacemos algo que a Dios no le agrada y le pedimos perdón y viene y nos da consuelo. Nos consuela cuando nos sentimos solos y sentimos que nos han abandonado y nos han herido en nuestro corazón y no podemos defendernos porque preferimos obedecer a Dios. Nos consuela en los momentos más difíciles. ¿Qué problemas puedes tener? El problema que tengas, solo recuerda que Él no nos dejó huérfanos. Él no nos dejó huérfanos. Nos dejó a su Espíritu. Ahora, ya para terminar, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién es esta promesa? Para nosotros. Hay una promesa que Él le dice a sus discípulos, pero hay una promesa que Él la da para todos nosotros. Cuando Él le dice, en el versículo 20, en el capítulo 14, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama será amado por mi Padre. Luego dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras específicamente van a sus apóstoles.
Porque los apóstoles van a escribir las Escrituras. De manera que ellos tenían que recordar todo lo que Jesucristo les ha dicho. Imagínense poder recordar todo esto sin tomar notas, hermanos. Todo lo que está escrito aquí sin tomar notas. Ellos simplemente están escuchando a Jesucristo. Pero cuando, de hecho, más adelante lo que leímos dice, ustedes, lo que yo les estoy diciendo ahora, ustedes no lo pueden sobrellevar. Es mucho. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que está aquí fue precisamente lo que Jesucristo dijo. Esa promesa fue específicamente para ellos, pero no solamente para ellos. Ahí entramos nosotros también, cuando el Espíritu Santo nos recuerda palabras del Señor que están escritas en su palabra para que lo obedezcamos en los momentos más difíciles, para que abandonemos nuestros pecados, para que vivimos en obediencia, para que le prediquemos el mensaje a otras personas. Pero miren lo que dice en Juan 17:20. Una vez que estas personas escriben la palabra, mira el ruego que Jesús hace, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. De manera que nosotros vamos a escuchar la palabra de ellos que está escrita y vamos a creerla por fe, sin haber visto nada de lo que hizo Jesús. Ninguno de nosotros que estamos aquí vimos lo que hizo Jesús, pero lo creemos por fe. Pero además de esto, miren para quién es la promesa, hermanos. Pasen a Hechos capítulo 2, y ya con esto termino. Hechos capítulo 2, versículo 39. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está. Esa promesa es para nosotros, y para nuestros hijos, y para todos aquellos que el Señor, nuestro Dios, llamare. Amén. Cuando te sientas solo, cuando estés pasando por momentos difíciles, recuerda, no estás solo, no estás huérfano. El Espíritu Santo está en ti. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero Él está ahí contigo. Amén.